Gracias. Hola Edgar, buenos días. Ya te puse allí en la asistencia. Gracias. Y Profe, buenos días. ya estaba viendo el Yo video me con la quitaste de mi señora asistencia. Jenny Ruiz. Ahorita lo verificamos, listo para arrancar y Bueno, despejar esto profe, gracias. que teníamos pendiente. Creo que Jenny Ruiz sí, pero tú me alcanzaste a hablar cuando estaba hablando con Lorena. Listos, chicos. Entonces, el propósito entonces es bajar un poco las técnicas. Yo estuve conversando con la profe Jenny y pues me ha compartido que ella en seminario pues está como trabajando algunas similares. Es probable que yo no toque, digamos, terapias ni de segunda, ni de tercera, ni de esa generación. Pues vamos a ver, digamos que yo lo que trato de hacer es bajar un poco al detalle ciertas cosas que considero importantes sobre la técnica y desde ese punto de vista, digamos, como profundizar o detallar un poquito. El propósito con eso es que usted, como tiene unas, ¿cómo se llama? Unas fichas que está construyendo de base, entonces que usted pueda, a partir de lo que estamos hablando, digamos, hacer ajustes al respecto. De pronto, por ejemplo, como las preguntas que compartía con nosotros Sebastián en la sesión anterior al respecto, cosas de esa naturaleza, o Viviana, o quien sea, pues usted vaya haciendo ajustes a su fórmula, a su ficha allí donde va a realizar las actividades. Entonces, este es el panorama, digamos, general. Voy a ir mirando, digamos, dentro del proceso, pues, qué más le voy metiendo. Ahí, sin embargo, en cada una de las temáticas, pues, hay unas técnicas, como vimos también, que la relajación hacía parte, digamos, del proceso de sensibilización sistemática, pero por sí solo usted lo puede trabajar como una técnica, sobre todo en temporada de estrés, ¿sí? Como esta, o ansiedad, ¿sí? Para que la persona, digamos, aprenda un poco a regular su actividad fisiológica, su actividad mental durante el periodo de encierro. Y arrancamos con primeros auxilios psicológicos que no estaba en el plan, por ejemplo, pero que lo consideré bueno meterlo. De hecho, ya se está preparando una capacitación que espero que sea certificada también para todos los clínicos, para profundizar esos elementos relacionados con primeros auxilios psicológicos y que lo va a hacer una persona con doctorado de la Universidad del Norte de Barranquilla. Espero que eso se pueda cristalizar y por supuesto pues se haría por este medio, ¿no? Y por eso entonces le poníamos el ejercicio de relajación muscular. Hasta ahí no habíamos avanzado demasiado hacia la sensibilización sistemática, entonces lo dejamos como parte de ese gran proceso que puede ser parte de una intervención y que sirve para regular esos estados fisiológicos que puedan estar alterados en algún momento y que sean compatibles con ansiedad. Ah, y otro tema que no les conté, chinos, que es una buena noticia también dentro de todo lo malo, y es que nos aprobaron 5 millones de pesos de presupuesto para compra de pruebas psicológicas para nosotros. Y hice ya el pedido con un listado, creo que alcancé a pedir 8 pruebas y dentro de esas pruebas, pues pruebas neuropsicológicas, pruebas, y si les interesa, ahorita lo miramos un poquito como para que usted vea qué pruebas fue la que pedí. Y eso es una súper buena noticia porque la idea es que podamos administrar desde consultorios nuestras propias pruebas y evitarnos ciertas dificultades que están relacionadas con la petición de pruebas, digamos, con la gestión de pedir pruebas de otra forma. ¿Listos? Entonces arrancamos con eso de la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática, entonces, como usted ya tiene nociones de eso, se habrá dado cuenta que es absolutamente necesario tener las nociones relacionadas con la relajación muscular. De tal suerte que necesitamos desescalar. ¿Se acuerda que habíamos dicho en los primeros auxilios psicológicos este concepto que era una desactivación fisiológica? Entonces es necesario realizar esa desactivación fisiológica, que es la relación para nosotros que existe entre la activación física y la activación psíquica, ¿sí? Producida durante un desorden en particular. En estos casos, pues están relacionados con el tema de la ansiedad. Y decíamos que el principio que seguimos nosotros para eso es decir que eso muscular tiene una representación emocional, una representación psicológica. Entonces, nótese que aquí tenemos una equivalencia y es que vamos a tomar el camino de hacer una relajación muscular con el fin de hacer una relajación también que sea emocional y que sea psicológica. De eso se tratará en principio. Ahora, este señor Joseph Wolf, ¿cierto? Lo que hace es bastante interesante, digamos que por eso será una de las cabezas reconocidas tanto en la desensibilización sistemática como en el entrenamiento asertivo, y es que esta persona, digamos que fundamentaba sus observaciones en la teoría básica de aprendizaje y vamos a ver que en el entrenamiento asertivo
No fue él, digamos, el principal gestor de ese entrenamiento, pero estar del lado de la teoría del aprendizaje y de la búsqueda de evidencia para revisar si esto sirvió o no, digamos que le sirvió como para ser cabeza principal de las dos técnicas que estamos trabajando en este caso. ¿Listos? Entonces, ese principio básico basado en la teoría del aprendizaje dice que, o dirá, o sostendrá, que uno aprendió a responder en forma ansiosa ante ciertas circunstancias de la vida. Es decir, que la ansiedad es una respuesta subjetiva, que si tiene fuentes fisiológicas, por supuesto, que si hay alteraciones médicas que puedan, digamos, tener una relación ahí, por supuesto. Pero nótese que ante estímulos similares una persona puede ser más o menos relajada y otra persona está más o menos alterada. Por ejemplo, durante este periodo de encierro, ya tenemos, les compartía a ustedes, a algunas personas con las que he hablado, 120 reportes de bienestar sobre personas que se sienten deprimidas o ansiosas, producto de estar encerrados durante este mes largo que hemos pasado dentro de la cuarentena. Pero hay otros que no, otros que estamos más relajados. Entonces esos son, digamos, por lo menos indicios de que la ansiedad, esas respuestas de activación exagerada frente a algún tipo de estímulo, son de cierta manera muy particulares o muy personales. No todos respondemos de la misma manera. Entonces este señor va a decir, esto es producto del aprendizaje. Y como esa respuesta es aprendida, pues se puede desaprender. Entonces el hombre ya empieza a montar su teoría con principios de la teoría básica de aprendizaje. Y monta, digamos, de allí, a partir de allí, pues sí aparece, digamos, más fijo, más conciso el concepto de la inhibición recíproca. Eso es que inhibir la actividad física me sirve para inhibir la activación emocional o viceversa. Inhibir la activación emocional me sirve para inhibir la actividad física. Entonces, por eso arrancamos por la relajación, que es una forma de hacer una inhibición de esa activación física. Yo, acuérdese de todo eso que vimos, entonces vamos mirando y vamos haciendo apoyos, como por ejemplo que la gente sienta su palpitación y que trate de regularla, ¿cierto? Eso es para enseñarle además a las personas a que puedan hacer su activación. Ahora bien, surgió, ya que Viviana apareció por ahí, un ejercicio bastante interesante que usted podría hacer. Por ejemplo, como el médico también se enferma, usted podría pensar, oye, a mí me sucede eso. Usted puede hacer ejercicios como los que planteamos por ahí con Viviana, y es que usted puede grabar para sí el ejercicio. Entonces usted lo graba, chan, 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 y luego usted lo escucha y lo sigue. Es decir, que hace parte también de una técnica que puede ser autoaplicada. Y eso, digamos que es normal dentro de nuestra teoría, dentro de esa cognitivo-conductual que usted eligió, en el que usted le pueda educar a la persona una técnica, en ese caso es heteroaplicada, pero usted le enseña que se la aplique al mismo para que no necesite de usted ni que dependa de usted todo el tiempo. Entonces puede ser autoaplicada desde ese punto de vista. ¿Listos? Bien, entonces como el hombre se paraba en esa teoría básica del aprendizaje, el primer concepto asociado fue el concepto de contracondicionamiento. O sea, voy a hacer que la persona desaprenda lo que aprendió, que básicamente es el lenguaje cognitivo, está condicionado a responder de esta manera, entonces lo voy a contracondicionar, ¿cierto? Para sustituir una respuesta por otra. Si la respuesta era de ansiedad, entonces vamos a ver cómo hacemos para sustituir la respuesta por otra cosa. En contraposición, por decirlo así, o la evolución del concepto, a partir de la teoría de Wolff, es que no se denomina contracondicionamiento, sino desensibilización sistemática, porque en este caso él se centra justamente en la relación que existe entre la situación y la ansiedad, es decir, la situación como provocadora de ansiedad. En la teoría del aprendizaje pues tenía muchas más opciones o alternativas. Aquí entonces el cambio conceptual se centra particularmente en el manejo de la ansiedad, es decir, que la desensibilización sistemática casi que exclusivamente ahí desde ese punto de vista se utiliza para trabajar el asunto de ansiedad. Ahí es cuando usted habla de sensibilización sistemática. ¿Listos? Y el principio básico es que la ansiedad es producida por un temor aprendido a situaciones externas, ¿sí? Ya vamos a ver pues que esa puede ser objetiva, puede ser subjetiva, y ahí es donde usted como evaluador tiene que ser muy hábil. Es decir, si hay un temor objetivo sobre algo y usted le aplica sensibilización sistemática, eso es una contraindicación. Si el señor trabaja, digamos, en un circo
y necesita reducir su ansiedad para poder trabajar con los leones, aunque ya no trabajan con animales, se supone, ¿cierto? Hay que regular eso de la manera más adecuada, porque ¿es objetivo tenerle miedo a un león? Por supuesto. Y para él es objetivo tenerle miedo a un león, por supuesto, porque él es el que le toca ir a darle comida al animal, ¿cierto? Entonces tampoco puede ser tan desensibilizado que no le tenga miedo al animal y se lo comen, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos que el ejemplo puede ser chistoso, pero ahí es donde sí tenemos que hacer un análisis, digamos, muy juicioso de mirar hasta dónde es adecuado, realizar un proceso de sensibilización, hasta dónde es objetivo o no objetivo el temor o subjetivo, pues, el temor que presenta la persona para poderlo trabajar de forma equilibrada o de forma más eficiente. ¿Listos? Con respecto a este caso, pues que es uno de los casos pues, más famosos, pero realmente se han realizado estudios digamos, de diversa índole, en la que la fuente de la ansiedad o del temor, pues son los animales. En este caso, pues, o las ratas, o los perros, o las palomas, por ejemplo, en nuestro alrededor, suele suceder mucho ese temor excesivo a ese tipo de animales. Y pues en casos como este, que son los ejemplos más famosos, pues lo que se hizo fue una aproximación, eso ya aparece como técnica, además aparte, aproximación sucesiva a el animal. Pero entonces acá lo que se hizo fue tratar de sustituir, como decíamos al principio, una respuesta por otra, de tal suerte que, por ejemplo, cuando el niño le tenía miedo al perro, se trata de sustituir esa emoción con una positiva o con un estímulo apetitivo, como por ejemplo, en mi caso sería comer. Entonces, ¿cómo sería la recepción del estímulo del perro sin la comida? Pues sería una escala de ansiedad bastante alta, pero si durante la comida le presento, ahí donde vamos a mirar cómo es que se escala eso, por ejemplo, la imagen del perro mientras come, entonces aquí lo que yo estoy tratando de producir es un intercambio, porque la sensación de comer es agradable para mí, eso ya lo hice en el estudio de la clínica, miré cuáles son los estímulos que a la persona le favorecen o no, ¿sí? Y lo voy a escalar, tampoco es que durante la comida entonces le saco un Doberman a ver qué hace, no, entonces lo que voy a hacer es escalando la situación, entonces coloco un estímulo favorable, positivo, como la comida, y mientras va comiendo le voy anunciando, listo, te voy a mostrar la imagen de un perro, ¿cierto? Ese perro puede ser una foto, puede ser una caricatura, depende, porque cuando yo ya estoy graduando el estímulo, pues tengo que mirar cuál es lo mínimo que la persona aguanta, o el niño en este caso. Entonces puede ser una caricatura, puede ser un peluche del perro, antes de llegar al perro propiamente dicho. Entonces yo voy escalando esa situación, asociando, o sea, lo que estoy tratando de hacer es provocar una asociación positiva que me desescale esa ansiedad basado en la sensación placentera que él está sintiendo mientras come, ¿cierto? Y voy tratando de regular o equiparar una cosa con la otra. De tal suerte que si yo empiezo, por ejemplo, con la imagen del perro, pues por ahí las últimas sesiones ya tendrán que ver con el perro más cercano y el niño con las manos sobre el animal, por ejemplo, mientras come lo que le gusta, ¿sí? O acariciándolo mientras come lo que le gusta. Y de esa manera voy tratando de hacer una sustitución de la respuesta, ¿sí? Sobre el estímulo provocador de la ansiedad. ¿Listos? Se supondría que usualmente pues, se toma más o menos este número de sesiones, entre 16 y 23. Eso depende del tipo de fobia que estemos trabajando o el tipo de ansiedad que se esté abordando. Es un poco más o menos relacionado con la complejidad de lo que se esté trabajando. Bien, entonces con respecto a las aplicaciones, pues son muy variadas realmente en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de las reacciones de los sujetos, pues vamos viendo que este tema de desescalar las exigencias que la ansiedad le produce a la persona pueden ser ubicadas en varios escenarios. Usualmente se aplica para el temor a las alturas, situaciones relacionadas con el conducir. ¿Sí? Hay personas que les ocasiona mucha ansiedad el tema de manejar, porque manejar es una actividad que usted ve que es cotidiana para muchos, pero cuando usted se tiene que poner en control de la máquina, se da cuenta que, por ejemplo, se reduce la percepción. Usted se limita, por ejemplo, a los espejos para mirar hacia atrás, o mirar hacia atrás lo desequilibra si es que está aprendiendo a manejar moto. Entonces eso le produce ansiedad y puede revisar. Entonces, en animales, con exámenes,
por ejemplo, ahora que si tenemos la oportunidad de hacer este trabajo con universitarios, funciona mucho o es muy común que, sobre todo con algún tipo de autoridad académica, estoy hablando también tiene que ver con la confianza y con el tipo de profesor, ¿no? Que hay unos profes que son como más, me hace, me dice, y la respuesta tiene que ser así. Entonces, claro, eso le suma a la ansiedad. Entonces, en los procesos de exámenes también puede ocurrir ese tipo de cosas o situaciones, diferentes eventos relacionados, como por ejemplo un matrimonio, como por ejemplo un evento en el que usted tiene que hablar en público, etcétera, etcétera. Las sensaciones de rechazo también son provocadoras de ansiedad. Tendrá Eso lo vamos a hablar más adelante, pero por ejemplo, tendrá que, si lo más adecuado en casos como esos es aplicar una técnica de sensibilización o una técnica de entrenamiento asertivo, porque puede ser que el temor de la persona no sea relacionado con la gente o con el propio proceso de estar o la propia situación de estar en público, sino de no encontrar las palabras adecuadas, sino de no poderse comunicar bien. Y entonces usted tendrá que mirar si el entrenamiento asertivo es más adecuado que la de sensibilización sistemática o si aplican las dos. Y allí hay una discusión, digamos que eso es una discusión que no es tanto de nosotros, pero que es una discusión más bien teórica, para decir si son técnicas que se deben aplicar en conjunto o por separado, o si son diferentes, incluso unos dicen que son la misma. ¿Listos? Bien, a las inyecciones, ¿sí? De hecho, mi esposa cuando estaba por allá en Concordia y tenía que realizar actividades con la población indígena, pues ella se llevaba su colombinita, ¿cierto? Como parte del proceso de reforzamiento para que los niños en la comunidad, ¿cómo se llama? ¿Esa comunidad? Cañolazán. No, pero no el sitio, sino la comunidad indígena. ¿Cómo se llama? Así se llama. Cañolazán. Bueno, por allá un grupo indígena, entonces, para que ellos pudieran hacer asociación de la paletica, que casi no habían visto, que es una colombina que les compraba allá, y pues para que se dejaran inyectar, y los niños le hacían fila para dejarse inyectar, ¿no? Bien, si hay temor, pues justamente a la autoridad, o si hay daño físico, que suele ser producido por la falta de control sobre la ansiedad. Eso creo que lo tocamos cuando hablamos de la bulimia, y del cutting, ¿se acuerda? Cuando hay daño físico. Entonces yo miro cómo hago para desescalar ese tipo de situaciones. También entonces si hay problemas relacionados con el habla, eso sobre todo cuando se produce demasiada ansiedad. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, que el expresidente que tuvimos nosotros, el expresidente Santos, incluso cuando era ministro de Defensa, tenía problemas de esa naturaleza, ¿cierto? Tenía esas como ecolalias y esas dificultades para poder enlazar una idea con la otra, y es posible que dentro de un tratamiento habitual, pues lo que se hace es desescalar esa ansiedad y trabajar sobre el entrenamiento asertivo también, para disminuir esas dificultades del hablar que están relacionadas con la ansiedad que le produce, por ejemplo, saber que está hablando en público y que lo está grabando y que lo está viendo todo el país. Eso es una habilidad que de pronto no todos tenemos y que es necesaria en casos como esos. Usted recordará, si hace memoria, que él tenía muchas dificultades del habla y cuando llegó a la presidencia de esas dificultades empezaron a reducirse. De allí que muchas personas hayan empezado a hipotetizar que él pues estuvo sometido a un tratamiento de esta naturaleza en la que se modula su forma de hablar y pues ahora pues no tenga demasiadas dificultades para eso. Bien. Las concebidas en la época de desviaciones sexuales o situaciones relacionadas con disfunción en términos de desempeño de una actividad sexual particular podrían ser tratadas por eso, siempre y cuando esas desviaciones o esas disfunciones sean derivadas de una ansiedad particular o de la falta de manejo de una ansiedad particular. Por ejemplo, temor a una falla en el desempeño, ¿sí? O exigencias superiores de la pareja que hacen que esta persona pues se sienta como comprometido a desempeñarse de cierta forma. Eso le produce ansiedad y pues por supuesto el desempeño no va a ser el más adecuado. Lo mismo en el caso de la frigidez. En el caso del insomnio ya lo hemos trabajado, lo hemos hablado mucho por lo menos, cuando la ansiedad se dispara pues es difícil conciliar el sueño. En ataques asmáticos, donde la persona necesita regular su actividad fisiológica, necesita respirar en forma más pausada. De hecho, justamente lo que sentirá la persona es sensación de
necesita aplicar una relajación y una desensibilización para que la persona como que reduzca su ritmo y pueda ingresar oxígeno a sus pulmones de forma más eficiente, ¿no? Listos. Durante episodios de ira e inyecciones ya habíamos hablado. Sobre todo con el tema de la ira, por ahí tenemos, me parece que el caso de Viviana, según recuerdo, me había compartido que el señor tenía tal vez episodios en los que manejar o hacer autocontrol de su ansiedad y su ira, pues cuando estaba hablando, pues es posible que lo desborde. Entonces es importante ahí, enseñarle a la persona cómo a desescalar eso, que a veces se trata de ese tipo de cosas, que no saben cómo desescalar sus propias emociones, y lo que hacen es explotar y pues lastiman a las personas que están alrededor. ¿Listos? Entonces, con ese asunto del manejo de la ansiedad particularmente, pues tenemos algunas formas de trabajarlo, ya metodológicamente cuando hacemos la terapia de sensibilización sistemática para reducir la ansiedad, lo primero que hay que hacer es mirar si se trata de una ansiedad, digamos, libre, y que se denomina así como de flotación libre, es decir, una ansiedad que aparece ocasionalmente, que no parece vinculada a nada, a eso se refiere, que aparece como si no estuviera ligada como a un episodio de aprendizaje que le hubiese ocasionado una fobia particular, sino que aparece como flotación libre. Es posible que esto nos dé una idea de una situación no tan psicológica, sino más bien fisiológica, y mirar si es que hay algo que dispare aquí ese tipo de reacciones ansiosas, digamos, antes de que hipotetizar de que se trate de algo relacionado con el asunto de aprendizaje específico tipo fobia. Y cuando es específica, entonces lo que hay que hacer, es decir, esta persona se le dispara la ansiedad específicamente en ciertas situaciones, es valorar, como les decía antes, si esos temores que se le disparan a la persona son racionales o son irracionales. Qué tan racional sea o qué tan irracional sea una situación es una parte crucial del proceso de evaluación antes de usted tomar la decisión si sí o si no. Es posible que la persona, digamos, tenga un asidero racional dentro de lo que compone para él una fobia, ¿sí? Si se trata de un asidero irracional, pues entonces usted tendrá que evaluar, ¿sí? Si ese temor que sugiere la persona que tiene sobre la realización de algo, sobre la realización de una actividad o sobre presenciar algún evento o algún elemento particular, es objetivo o no, que era lo que estábamos diciendo como un poco antes. Y esto, digamos que va a ser bastante funcional para saber si usted la puede aplicar en forma eficiente o no una situación. ¿Listo? Es posible, por ejemplo, que la persona tenga algún temor al asunto de la velocidad y pues hasta ahí pues es razonable que la persona tenga alguna dificultad con el tema de la velocidad porque ha visto accidentes, porque ha visto motociclistas muertos y ha visto muchas estrelladas y etcétera. Entonces usted no lo va a desensibilizar hasta el punto que ya no le importe y entonces ande a 200 por todo lado. Tampoco, ¿cierto? Ahí tenemos que ver qué tan racional o qué tan irracional es la situación. Si él, por ejemplo, tiene ideas al respecto de que es malo en algo, ¿sí? O que no es lo suficientemente eficiente para realizar alguna actividad particular, entonces usted tendrá que mirar si es que, ¿cuál es la evidencia? Ahí está el detalle. ¿Cuál es la evidencia que la persona tiene para pensar así sobre él mismo? Si realmente hay evidencia que es malo o si no. ¿Por qué? Es que esto es clave. ¿Por qué? Porque si es racional, o sea, si evidentemente es malo en algo, ¿sí? Por más de que yo lo desensibilice, pues él no va a percibir éxito en su situación. Si realmente lo que carece es de herramientas verbales para poderse comunicar, y yo lo estoy desensibilizando para que se relaje y tranquilo, pero igual él no encuentra las palabras porque no cuenta con un léxico, con un diccionario adecuado para poderse comunicar en público, pues lo que va a ocasionar es un daño terapéutico, porque le estoy ocasionando expectativas sobre algo que no va a lograr, por más relajado que esté, si no encuentra las palabras, pues muy difícilmente lo va a lograr, ¿listo? Es por eso que yo digo que aquí hay que poner especial cuidado para saber si se trata de algo que es racional o irracional. Si es racional, si tiene un asidero real
¿sí? Si hay una razón real por la que la persona pueda estar sufriendo esa ansiedad o padeciendo esa situación, o si es irracional, y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces, ¿es real que usted se sienta, por ejemplo, ansioso porque va a presentar un examen y no estudió? Entonces, pues, bueno, eso es razonable, ¿cierto? Es decir, yo le voy a aplicar a usted la desensibilización sistemática para que usted respire profundo y se sienta relajado en el examen. Pero eso no le va a solucionar el problema que no estudió y que no tiene nada en la cabeza para poderlo solucionar. Entonces, desde ese punto de vista es racional. Y yo no, a través de la desensibilización sistemática, no estoy abordando realmente el problema. El problema es que no tiene contenidos en la cabeza para resolver el examen. Entonces tendré que asumir otra alternativa. Entonces mire que no todas las pistas de ansiedad inmediatamente me dicen entonces que desensibilización sistemática. No, tengo que evaluar si es que esa ansiedad que le está produciendo a la persona hacer ese examen tiene un asidero real porque no estudió, eso es diferente. Ahí usted puede aplicar otra técnica, como el acompañamiento que seguramente le iría a tocar a Sebastián, de hacer con la señora, de enseñarle a escribir o de enseñarle a leer o hacer un acompañamiento diferente si es que por el lado de la terapia se va, ¿cierto? Y si es irracional, entonces, no, pues es que usted, no, es que yo estudié, ya me leí este libro, en la mañana estudio, en la tarde estudio, pero me está yendo mal. Bueno, entonces ahí sí es diferente, la persona de pronto siente que es ineficaz, pero algo está sucediendo que no lo deja desempeñar el rol en forma eficiente. Ahí sí es que es posible que la ansiedad participe como una situación que es adversa, ¿no? Entonces la persona hace todo lo posible por mejorar su desempeño, pero en ese intento de mejorar el desempeño no lo logra y es posible que sea la ansiedad lo que lo nubla. ¿Listos? Entonces nótese que aquí ya dimos una pista muy importante sobre el tema de evaluación. Evaluar si es un temor que no es específico, que es de flotación libre, o si sí es específico a los exámenes, evaluar si es racional o si es irracional. Si es racional, hay que mirar cuál es la razón, porque esa es la que hay que ir a solucionar. Y si es irracional, entonces miramos si es que es la ansiedad lo que está produciendo la falta de éxito en el desempeño de una actividad particular. ¿Listos? Usted sabe que como yo soy el único que hablo acá, entonces me toca tomar agüita de vez en cuando para mojar la palabra y ahí usted va procesando y aprovecha si tiene dudas, me dice. Profe, una pregunta. Bien, Jenny. No, ¿quién me habla? Joana, Hola, Joana. ¿cómo saber si se hace una reestructuración cognitiva o se hace una desensibilización sistemática? Porque, digamos, en la reestructuración también se tratan temas como, digamos, lo del examen que tú decías, que uno le dice a la persona como que se reestructura el pensamiento con pensamiento, por cosas negativas que piense la persona, a pesar de que la persona estudió, digamos, tiene un nivel de ansiedad o una angustia en el momento de presentar el examen. ¿Cómo saber si se aplica una desensibilización o se aplica una reestructuración? Listo. Esencialmente, digamos que las dos estarían ligadas en el sentido de que es posible que un pensamiento dispare una ansiedad no deseada, ¿cierto? Lo que yo voy a estar mirando dentro del proceso es si es la idea o es el pensamiento automático. ¿Se acuerda que habíamos visto que se dispara sobre algo y que se desencadena ideas centrales? Si ese es el principio de la ansiedad, por decirlo de esa manera. Es decir, que si es la idea, una idea de poca autoeficacia lo que estás, digamos, manipulando el desempeño de la persona, pues entonces voy a irme al respecto de lo racional. Por eso es muy importante preguntar cosas como usted qué piensa al respecto. En el escenario, por ejemplo, de la imaginería que le iríamos a hacer en la desensibilización sistemática, usted lo puede poner en escenas como, listo, ya va a presentar imaginemos que va a presentar el examen, ¿qué piensa al respecto? Y si son esas ideas las que acompañan, por ejemplo, el disparo de la ansiedad, entonces yo puedo tomar la decisión de empezar por una reestructuración cognitiva para identificar si al modificar el pensamiento la ansiedad baja. Si no, yo puedo empezar al revés, por la ansiedad. Incluso podría trabajar las dos, porque como vimos ahorita, en ese principio de inhibición recíproca, las dos cosas van ligadas. Entonces, lo que dijimos nosotros es que hay un principio en el que lo fisiológico está ligado a lo emocional, y en este caso el principio es igualmente válido para decir que el pensamiento está ligado a la reacción ansiosa, ¿sí?
Si la persona piensa, digamos, que el perro lo va a morder, pues entonces incrementa su ansiedad. Yo estoy haciendo, de hecho, dentro del proceso de sensibilización sistemática, una reestructuración un poco cognitiva, porque lo que estoy haciendo es, digamos, hacer un intercambio de lo que la persona piensa al respecto de lo que podría suceder en un evento particular. Entonces, digamos que la forma de analizar eso es justamente, usted puede, digamos, haciendo uso de la flecha descendente que dijimos para alcanzar las creencias centrales, siempre chequear qué es lo que la persona siente al respecto de lo que piensa, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que las dos cosas están ligadas. Ya entonces usted con su habilidad terapéutica, porque ya está muy ligada al caso, usted tendrá que darse cuenta cuál es el factor común dentro de los episodios ansiosos. Si son los pensamientos, entonces podemos tomar la decisión de arrancar por una reestructuración cognitiva para que al hacer intercambio de lo que la persona piensa al respecto de lo que le pasa, si eso me ayuda a reducir la ansiedad. O si manejo las técnicas de respiración y reduzco la ansiedad antes de anteponer la situación cognitiva. De hecho, aquí en la desensibilización empezamos por la proyección de imágenes y eso justamente me va a ayudar a que la persona piense en forma diferente acerca del suceso. Entonces, no es que exista, digamos, como una fórmula mágica. Lo esencial es entender que en la reestructuración cognitiva, pues usted va a cambio de pensamientos, no solo si yo dejo por fuera las emociones que acompañan esos pensamientos. Entonces, como todo está montado en esa teoría del aprendizaje que decíamos al principio, vamos a encontrar ese factor común, que de hecho podríamos trabajar las dos en forma simultánea, reducir la ansiedad a través del trabajo de respiración y desactivación fisiológica y trabajar el intercambio cognitivo tratando de reemplazar unas imágenes por otras, unas negativas por unas positivas. Pienso que me va a morder o no, más bien el perro está desexplorando. Eso le sucede a uno mucho, ¿no? Cuando uno ve un perro muy grande que sale corriendo y resulta que el perro muy grande que sale corriendo detrás de uno quiere solamente olerlo, lamerlo, botárselo encima porque resulta que es muy simpático. Entonces, las dos cosas las podemos hacer en forma simultánea. Digamos que corresponde un poco a la habilidad terapéutica, digamos, saber cuál será el camino más adecuado, si desde la ansiedad manejar lo cognitivo o desde lo cognitivo manejar la ansiedad, derivado de la clínica que usted hace. ¿Qué es eso? Pues de la entrevista, de las pruebas que usted haya aplicado para saber qué es lo que al más le afecta, qué es lo que más le preocupa. Usualmente las personas que son muy racionales les preocupa mucho más lo que piensan las otras personas, lo que piensa él al respecto de las cosas. Entonces usted se da una idea de decir, si arranco por una reestructuración cognitiva, es posible que eso me reduzca la ansiedad, porque el factor principal es ese. Si lo que inmoviliza a la persona son las emociones, no, es que yo sí creo que puedo hablar, pero entonces no sé qué pasa, y entonces usted chequea eso porque aparece respuesta psicogalvánica, sudoración, taquicardia, hay algo allí, ¿cierto?, que es más de activación fisiológica que correspondería a esa parte de la ansiedad, y arranca entonces por el asunto de la sensibilización sistemática. Lo que les puedo decir es que comúnmente están ligadas, entonces es posible que usted tenga que hacer uso incluso de las dos técnicas en ese sentido. Bien, entonces mire que acá aparece algo como un método, ¿sí?, que podemos ir desagregando de la aplicación de sensibilidad sistemática. Lo primero, entonces, ya decíamos que sería establecer cuál es el tipo de ansiedad, ¿sí?, si es flotante o si es, digamos, específica, y si es específica, si es racional o si es irracional. Entonces, vamos a mirar si existe o no, pues, una correlación, por decirlo así, entre el número de áreas por sensibilizar, si es positiva o si es negativa, por ejemplo, cuando yo necesito saber, es decir, esto está vinculado con el tema de que yo necesito saber si la persona es un buen candidato para realizar la relajación muscular que hicimos antes. Digamos que eso sería parte del proceso de mi método, ¿sí? Si existe una correlación positiva o no, ¿sí?, porque yo necesito saber si él va a tener éxito cuando yo logre esa relajación muscular, de empezar con la imaginación o la imaginería a mirar o a tocar algunos aspectos que están relacionados con los temores de él. Si él no se le dificulta, digamos, relajarse, si hay una correlación que no es positiva allí entre esas técnicas de relajación y la respuesta de relajación por áreas, que es lo que aparece aquí para sensibilizar,
Entonces yo tengo que, por ejemplo, tomarme más tiempo enseñándole a la persona a relajarse antes de abordar. Pues porque si digamos tenemos una escala de 0 y 10 de ansiedad y él no logra tocar el 0, entonces es muy difícil porque es posible que usted desborde a la persona cuando está aplicando la técnica. Entonces tenemos que ver si existe una correlación positiva o negativa respecto a las actividades de relajación y las áreas o las zonas que usted pretende relajar. La idea es alcanzar la relajación total, por supuesto. Lo otro indicado es poder hacer un inventario de los temores que refiere la persona, o sea, poder mirar cuáles son el número de miedos que refiere la persona que podemos trabajar o que podemos relacionar en la intervención terapéutica. Mirar pues cuál es el nivel de respuesta que tiene la persona respecto a algo. Si es un temor, digamos, leve, entonces usted va a decir que el nivel de respuesta al respecto a algo puede ser vaga, o si hay una respuesta clara al respecto, pues ¿qué hace? ¿Sí? Gritos, algo corriendo, ¿qué es lo que sucede allí en las respuestas que está emitiendo la persona para poder hacer una medición todavía más eficiente y poder establecer unas escalas, pues digamos que sean más coherentes? ¿Listos? Lo otro que hay que hacer es evaluar la capacidad que tiene la persona para seguir instrucciones y para imaginar escenas. Entonces, por eso les decía, hace parte del proceso cuando usted está haciendo relajación sistemática, relajación progresiva, que usted chequee que la persona está siguiéndole la instrucción. Ahora, está muy bien, por ejemplo, como en el caso de Edgar, que él va chequeando a la señora y le va diciendo, si le parece bien, haga esto. Pues está bien con respecto a que uno le hace seguimiento al tema de la comunicación para que la persona de pronto no se me duerma o se me vaya para otro lado. Está bien llamar su atención, pero no hay que utilizar excesivamente el si te parece. Digamos que hay que ser un poquito más directivo en respecto a eso. Y no, ahora vamos a cerrar los ojos, porque digamos que haría parte como esencial de mi proceso para que la persona logre esa relajación. Si lo dejo un poco más abierto como el si te parece, entonces pues ya no me es tan claro saber si sigue la instrucción o no, porque ya está haciendo lo que le parece, no la instrucción que yo le di. Entonces si le digo si te parece, cierra los ojos, pues los dejo abiertos y de pronto usted se sienta un poco más incómodo porque usted ya le está relajando los pies y la señora le está mirando así directamente a la cara. Ser más directivos respecto a eso no implica solamente el hecho, digamos, de tener mayor control sobre la situación terapéutica, sino que usted va chequeando si la persona tiene la habilidad de seguirle las instrucciones. Entonces ahora vamos a cerrar los ojos y no los cierra, no se le da. Ahora vamos a dejar caer las manos y las pone. ¿Se acuerdan que era lo que le decíamos? Entonces aquí estamos evaluando en forma simultánea la capacidad que tiene la persona para seguir instrucciones. Y lo otro es la capacidad que tenga para imaginar escenas. No es fácil, Sebastián. Le apuntó más o menos con una pregunta hace 8 días, algo así, ¿cierto? Y es que para algunas personas se les dificulta cerrar los ojos e imaginar una escena. Para la desensibilización sistemática se necesita que la persona establezca escenas mentales lo más estables posible. Si no lo logra, entonces hará parte de una contraindicación, es decir, no es indicada una desensibilización sistemática con personas que no sean capaces de imaginarse la escena, porque es que esto es parte fundamental del proceso. Entonces usted tendrá que evaluar eso antes de aplicarlo, si la persona tiene la suficiente imaginación, ¿sí? Y si no, entonces ahí vamos a tener un problema de aplicación. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? No, profe, yo no tengo duda. Sí, sin dudas, eso es mejor dicho. Bien, usualmente si la persona tiene problemas reales para imaginarse las escenas y, digamos, lo más vivido posible, por ejemplo, si mi fobia es ahorita que estoy escuchando a los perros del vecino que son Rottweiler, es a los perros y estoy en el proceso de intervención terapéutica y tengo dificultades para imaginarme una escena donde vengan los perros hacia mí por algún motivo y si no lo logro establecer la imagen, yo puedo utilizar varias estrategias primero. Esas estrategias tienen que ver como, por ejemplo, hacer apoyos mínimos a la persona para que ella pueda establecer esas imágenes. Ok, yo te voy a ayudar y lo puedo hacer en forma verbal. Entonces, imaginémonos una escena. ¿Cuál es el perro que te parece más difícil?
Entonces, sí, el Rottweiler, listo. ¿Conoces un Rottweiler cómo es? Por supuesto, mi vecino tiene uno. Ah, ok, entonces ahora vamos a imaginarnos esta escena. Estás llegando a tu casa y tu vecino está abriendo la puerta. Estamos entonces, tú le estás ayudando como a que la persona, digamos, recree mentalmente la escena y lo puedes hacer varias veces. Y entonces el vecino está abriendo la puerta y se escapa uno de los perros. Entonces, listo, dejémoslo hasta ahí. Repasemos la escena. ¿Cómo es tu casa? Entonces, no, mi casa es de 2 pisos, no sé qué. Cuando él me está hablando, él está recuperando información que tiene en su memoria y yo le estoy ayudando a que él reconstruya la escena. Eso es importante, porque si usted va a aplicar una sensibilización sistemática y la persona no es capaz ni de hacerse una imagen de la casa donde vive, pues va a ser muy difícil, por ejemplo, que él te ayude a tener un buen manejo de la ansiedad, de las escalas de ansiedad que se necesitan manejar ahí por imaginación. ¿Listos? Entonces, lo primero sería eso, tratar de ayudarle. Incluso, le decía yo a Sebastián, uno podría, digamos, proponer actividades como, listo, vamos a dibujar la escena, vamos a dibujar la casa, vamos a escribirlo, ¿cierto? O sea, puede ser un asunto descriptivo, puede ser un asunto gráfico, puede ser que tú le estés ayudando y dices, listo, entonces le voy a ayudar con la escena, como en el caso del ejemplo, o creo que el ejemplo que le daba a Sebastián era, no, es que tengo fobia a las altas, entonces vamos a imaginar que tienes que arreglarle, que tienes que cambiar un bombillo en el techo de tu casa, entonces traes las escaleras, no sé qué, miras las escaleras, cuántos escalones tiene, más o menos cuánto mide, y yo le estoy haciendo preguntas para que él, pum, recupere, y eso me ayude como con la habilidad de imaginar que él necesita. Y lo voy a llevar hasta allá para luego poder construir unas fichas. Por ejemplo, esas fichas pueden ser reconstrucciones verbales para que cuando él las escuche, entonces él las pueda construir mentalmente o imaginar, o pueden ser físicas para que él las vea, ¿cierto? Y luego cuando estamos en el proceso de intervención, él simplemente las recuerde y entonces eso le ayuda a imaginar la escena. Usted tendrá que ser muy versátil en ese punto y muy creativo para poderle ayudar a la persona que tiene una dificultad para imaginarse la escena a partir de la cual usted va a trabajar la desensibilización y escalar esas escenas. Entonces, sí, primero tiene la escalera ya lejos. Segunda escena, usted se está acercando a la escalera, tiene una mano puesta en la escalera, luego entonces tiene un pie, luego entonces vamos graduando. Entonces, nótese que eso hará parte de la preparación previa. Y ya en los casos, digamos, más difíciles, más graves, que por algún motivo no, se baraja la posibilidad de hacer una desensibilización en vivo, ¿cierto? ¿Esa desensibilización en vivo qué es? Pues en vivo y en directo, así de simple y sencillo. Es como nos tocaba a nosotros que decimos ya ahora de vieja escuela, porque en mi época no había Sniffy, pues a todos nos hacían llevar ratas de laboratorio y pare de contar. Entonces usted llevaba su rata blanca, que además las vendían en la Universidad Javeriana o en las universidades donde tengan en medicina o donde hagan psicología también, que es una rata blanca gigante, que no sé, creo que los videos los debo tener por ahí de hecho, ¿cierto? Y llevarlos y hacer el proceso de sensibilización con el animal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque se le dificulta la imaginación. Aquí entonces lo podemos hacer de esa manera, incluso la forma más intrusiva de este procedimiento estará como al final del proceso, que se llama implosión, ¿se acuerdan? Y en el caso de la implosión, pues ya usted lo que hace es meter a la persona directo al estímulo, pero siempre tendrá sus contraindicaciones, es decir, si no hemos chequeado, por ejemplo, cuál es el manejo de la ansiedad que hace la persona, y si la escala es de 1 a 10 y la persona además tenga problemas cardíacos o respiratorios, y yo lo meto en un baño y le pongo la rata encima, pues entonces es posible que la persona me logre hasta un paro cardíaco, un paro respiratorio y hasta ahí murió, ¿no? Entonces, será siempre entonces destinado como para los casos más difíciles, más complejos. Hay técnica para hacer la desensibilización en vivo también. Se puede graduar, claro, también. Por ejemplo, les decía ahorita, como por ejemplo que el perro sea a escala real, pero que sea de juguete, ¿sí? Que sea de peluche, ¿eh? O que tenga movimiento o no, o que sea un dibujo primero, que sea una imagen, ¿eh? Uno tratará como de hacer ese tipo de escalas de esa naturaleza, pues antes de, ¿eh? Pero ya sería, digamos, las condiciones donde la persona definitivamente se le dificulta mucho imaginar por algún motivo, que realmente son la minoría, pero tenemos como esa estrategia para poderla revisar. Lo siguiente es siempre chequear las respuestas fisiológicas que me está dando la persona. Si la persona tiene de base asma,
¿cierto? Se le dificulta relajarse, respira rápidamente y usted no le ha enseñado a relajarse, pues es posible que esa respuesta me ocasione un daño mayor cuando yo lo estoy exponiendo al estímulo que le provoca ansiedad, ¿cierto? Entonces siempre hay que chequear cuáles son las respuestas fisiológicas asociadas. Si es taquicardia, se le puede quedar ahí con un paro cardíaco, como decíamos ahorita, ¿sí? Si hay unos problemas de ebolición, si la persona vomita o lo que sea, ¿sí? Entonces hay que mirar cuáles son las respuestas apropiadas, sobre todo para que usted se prepare como terapeuta. Hay técnicas que son muy interesantes, que hacen parte de esa sensibilización en vivo y que son acompañadas por el terapeuta. Yo realmente quisiera que nosotros tuviéramos posibilidades como esa, es porque todo está vinculado como al factor económico, pero donde el terapeuta puede hacer acompañamiento directo del paciente, por ejemplo, al aeropuerto para mirar la escena de cómo despegan y cómo aterrizan los aviones, subir y bajar las escaleras eléctricas, escuchar, bueno, y hacer acompañamiento durante ese proceso, todo eso también es en vivo. ¿Listos? Bien, esto de verificar que el paciente sea capaz de relajarse en forma profunda hace parte del proceso. Esto también es importante, usted tiene que tener en cuenta que vamos a utilizar una escala, pero la escala la debe realizar usted con el paciente, o sea, el paciente es el que debe decirle a usted de 0 a 10 cuánto, ¿sí? Entonces, por eso esta parte aparece como parte del método de la aplicación de la desensibilización sistemática. Enseñarle al paciente a autocalificar y a realizar una verbalización de esa puntuación. Por ejemplo, cuando yo lo llevo a la relajación profunda, ¿sí? A la relajación muscular profunda, le voy a indicar a él que perciba cuál es su situación actual y que me lo indique, está relajado, dónde siente el dolor, aquí, allá, y voy a tratar de llevarlo a un punto en el que él me logre decir, estoy súper doctor o lo que sea, estoy relajado, no siento dolor, no siento situación, ok, dedícate a mirar pues cómo estás actualmente, a sentir el cuerpo en ese momento, ese va a ser el punto cero. O sea que lo voy a poner como un punto de referencia. Cuando estoy haciendo el entrenamiento de la relajación profunda, además entonces le estoy diciendo, ese punto en el que estás, ese va a ser el punto cero. ¿Listos? A partir de ahí, entonces, cuando lo saco de la relajación, de la relajación profunda, para que él entienda que esa relajación total es cero y que me pueda ir compartiendo, ¿listo? ¿Cuál es el estado alterado mayor? Y en ese rango, entre 0 y el estado alterado mayor, que sería 10 usualmente, para no ser tan larga la escala, podría ser 100, pero entonces hacer la graduación sería mucho más difícil. Él me pueda decir entre 0 y 10 qué tan relajado se siente cuando empiezo a presentar los estímulos. ¿Listos? Bien, ya esto ya por aquí, bien. En los casos más graves donde la persona además tenga, digamos, una dificultad para relajación, pues usted puede trabajar, cuando se trabaja en conjunto con los psiquiatras, puede mirar el asunto de la medicación, porque usted sabe que ya no puede medicar, pero entonces si la persona tiene dificultades de esa naturaleza y usted está trabajando en conjunto con el psiquiatra, por ejemplo, el uso de barbitúricos y el uso de medicamentos que le ayuden a la persona a inducir un estado de relajación, pues también se realiza. No es, digamos, el estado deseable, la idea es que usted tenga pleno control sobre eso, pero en los casos más extremos, por eso aquí figura como alternativas, pues se puede revisar el uso alternativo de medicamentos que le permitan a la persona mantener algún estado de relajación. Mire que nada de esto usted lo maneja particularmente, como el uso de barbitúricos, inhalar gases, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y lo último, pues sería buscar otras respuestas que le generen relajación a la persona. Eso también tiene que ver con la individualidad. Es decir, que no necesariamente a todos nos relaja lo mismo. Ahorita empezamos la sesión con música que tenía yo aquí en Spotify. Y es que cuando trabajo con mi esposa, que está ahí, a veces pues colocamos música y nos entretenemos ahí, pero entonces no para todo el mundo funciona el hecho de tener un estímulo adicional que se supone que para usted es relajante. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que me relaja mucho el efecto Mozart, entonces pongo música de Mozart y otro definitivamente no necesita estar por ahí encerrado en un cuarto solo. Esto puede ser igualmente válido para el chequeo de la desensibilización sistemática. Es posible que la persona la relaje otro tipo de actividades. Aquí están ejemplos solamente.
como comer, como la actividad sexual, como la música propiamente dicha. De hecho, usted puede acompañar los procesos de desensibilización sistemática de esa manera. Cuando usted acompaña esos procesos con sugestión hipnótica, incluso hay sillas, ¿sí? Que tienen parlantes aquí alrededor y en el que usted puede hacer control de ciertas músicas o de ciertas tonalidades que acompañen el proceso de relajación, pero eso ya depende, digamos, de la especialización que vaya a tener usted realizando la técnica, pero usted puede acompañar con diferentes, digamos, técnicamente con diferentes materiales o con diferentes herramientas ese proceso. Yo les cuento que lo he realizado, les contaba yo, por ejemplo, con la silla, ¿cierto? Con la música, con la luz. Usted puede utilizar, por ejemplo, velas en lugar de luz natural o luz artificial de esta naturaleza, y puede utilizar aromaterapia. Es decir, que usted ya depende de la calidad y de la dificultad de su paciente para realizar la relajación. Usted puede realizar incluso todas. Entonces le pone música, y además la luz es tenue. De hecho, pues sería saludable, por ejemplo, que la luz se pudiera regular como en la cámara de Gesell, ¿se acuerdan? Chucuchu, que la luz se pudiera regular, o aromaterapia, o todas. Incluso si usted ha ido a los spa, en los spa pues utilizan justamente esa técnica. Entonces lo acomodan a usted en la camilla, ropa cómoda, fácil de quitar, como dicen, un masaje con aceites, porque se supone que la persona que va ahí está estresada. La parte de los masajes también hace parte de ese proceso de relajación. No es que usted los vaya a hacer, no pretendo que sea masajista ni nada, pero le estoy mostrando cómo si hay ejemplos en la realidad que la gente paga para que lo relajen, ¿sí? Y entonces en ese spa le ponen, lo bañan primero y le ponen agua caliente, después le ponen agua fría y lo meten a un sauna, lo ponen a un jacuzzi, a un turco, a todo eso, ¿sí? Chocolaterapia, ¿sí? Todo para que se relaje. Entonces mire lo importante que es ese proceso. Y ya luego entonces, con esa relajación, usted lo que va a producir o lo que va a pretender más bien es que llegue la persona a ese cero que estamos buscando. ¿Listos? Bien, entonces esa técnica, digámoslo así, pues nos va a permitir trabajar sobre el asunto, sobre un número de fobias pues, que ya hayamos definido en el inventario que hicimos primero. Y vamos a necesitar, por supuesto, pues la relajación y la imaginación. ¿Listos? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer como parte del método, mire que todo eso es parte del método, es mirar cuáles jerarquías podemos establecer dentro de lo específico que vayamos a trabajar con el paciente. Entonces ya tenemos un cero absoluto y ya tenemos, digamos, un máximo, que es que el perro se le ponga encima, o que es estar encima en el segundo piso de la casa porque la altura es un factor, o que es estar al frente de todos los estudiantes y que no me pongan cuidado, etcétera, ¿sí? Ya usted entonces va a tratar de establecer un 0 y un 10, y dentro de ese 0 y ese 10 va a poner unas jerarquías, ¿cierto? Esas jerarquías no las pone usted, es el propio paciente que le dice, no, es que en este 0, ¿cierto? Sería mi estado ideal, pero me sentiría un poco incómodo, por ejemplo, cuando entro al salón y sé que voy a exponer. Ah, listo. Y entre 0 y 10, esa sensación sería un ¿qué? Un 1, un 2, un 3. Entonces, no, sería un 3. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de ubicar lo que hay entre el 0 y el 3 y lo que hay entre el 3 y el 10. ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Y por eso digamos que usualmente lo trabajamos en una escala de 10, pues para que no sea 100 escenas las que yo tenga que plantear. Entonces, lo que hago yo con eso es apoyar a la persona estructurando, escalando cuál sería, digamos, la imagen más adecuada en esa jerarquía para poderla establecer. Ahora bien, esa tarea de las tarjetas que habíamos dicho, en las que se puede dibujar la escena o se puede describir, es aquí esencial, porque nosotros podemos hacer uso de esas tarjetas para decir, listo, la tarjeta 1 dice que la tarea que te provoca ansiedad 8 es la de estar en el escenario y que no funciona el monitor. Esa es la tarea 8, ¿cierto? Entonces, esa tarea va descrita en una tarjeta, por ejemplo, o en una guía, ¿cómo se llama eso?
en una guía, ya recordaré cómo se llama eso, en la que yo voy a tener en cuenta que esa imagen me causa una ansiedad de 8. Ese 8, ¿quién me lo otorga? El paciente me dice que eso es 8, porque ya usted con el proceso de relajación ya le enseñó cuál era 0 y él está haciendo una estimación. ¿Listo? Entonces yo voy a tener una tarjeta para cada situación o para cada imagen. Voy a tener una guía o un manual escrito para cada imagen, porque cuando ya estoy produciendo el proceso de relajación, yo voy a utilizar esas imágenes de esas tarjetas que se construyeron para ir chequeando, ir llevando a la persona a un manejo de una ansiedad que antes le producía un 10. ¿Listos? Bien, ¿cuáles son esos puntos de anclaje? Pues esos puntos que usted va mirando dentro de esas tarjetas, pues cuáles son los elementos particulares que le permiten a usted lanzar el 0, que es el primer punto de anclaje, y el 10, que es el último. Entonces yo puedo, a partir del 0, que es por ejemplo la imagen que le causa menos ansiedad, por ejemplo, voy a ir a exponer, ok, entonces digamos que estás entrando a la universidad, uy, eso es un 1, o sea, pues no me siento tan ansioso, sé que voy para allá, pero no tanto. Bueno, entonces la imagen de ir entrando a la universidad es un 1. Ya sé que mi punto es 0, entonces empiezo 1, 2, 3, y el último punto de anclaje pues será el 10. La ansiedad máxima. Listos. Ahí entonces yo establezco los extremos, el punto superior y el punto inferior. ¿Listo? Y voy a tratar de representar por lo menos esos 10 niveles y voy a mirar si necesitan un reordenamiento particular. Yo puedo incluso hacer ejercicios como ensayos, ¿cierto? Ok, listo. Entonces vamos a imaginarnos que vas entrando a la universidad. Entonces voy chequeando. Si se dispara demasiado la ansiedad y la persona me había dicho que era 1, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, ¿te parece, ¿sí?, que siga siendo nivel 1 o crees que lo debería colocar en otro lugar? Entonces voy haciendo un reordenamiento, una revisión, ¿sí?, de esas escenas que él me dice que le causan ansiedad, pues para poderlas ubicar en forma adecuada dentro del proceso. ¿Listos? Entonces yo puedo ubicar esos temas particulares y espacios particulares que la persona, digamos, le causan una ansiedad especial. Entonces, el tema es hablar en público, ¿sí? Pero no es lo mismo hablar en público en el salón que en el Faraninfo, por ejemplo. Entonces, ahí yo tengo que mirar si es que necesito o si es que puedo hacer una graduación relacionada con los temas y con el espacio donde sucede la situación. Si es que a usted le toca, por ejemplo, dar las palabras de la graduación, entonces eso puede ser muy diferente a hablar en público en su familia, ¿no? Entonces voy a hacer una combinación del tema y de la escena, o de la situación particular que a él le causa ansiedad y de la escena donde sucede esa situación. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Aquí ya vienen unos ejemplos. Profe, entre las dos desensibilizaciones es más efectiva, la in vivo o la desensibilización sistemática con imaginería? En teoría las dos son igual de efectivas. Lo que pasa es que, digamos que la desensibilización en vivo no se recomienda para todos los casos, sobre todo si la persona tiene una ansiedad desbordada y si tiene, eso se llama comorbilidades, si tiene comorbilidades, por ejemplo, cardíacas. Pues no, usted no le puede ni de chiste hacerle un procedimiento de esa naturaleza, o por lo menos de tipo implosión, porque le puede ocasionar un daño. Entonces, si bien las dos son consideradas procesos exitosos, aquí lo que juega, digamos, es la conveniencia. De pronto usted pueda decir, bueno, es más rápida la desensibilización en vivo porque de una vez estoy trabajando con el animal o con la situación que le causa problema. Eso es válido, pero tiene que mirar no su ritmo, sino el ritmo del paciente. O sea, si el paciente le aguanta el ritmo de que usted lo desensibilice en vivo, está perfecto que lo arranque por ahí. Usted, por supuesto, va a seguir los pasos de la metodología que estamos viendo, o sea, lo va a escalar, no lo va a meter de una vez a subirlo en el caballo si es lo que le da fobia, sino que usted va a hacer aproximaciones sucesivas que hace parte como de una técnica adicional que de hecho creo que vamos a ver más adelante. Entonces, los dos se consideran igual de exitosos o igual de eficientes. Lo que pasa es que la desensibilización en vivo, pues parece ser, por decirlo de esa manera, más rápida, ¿sí? Pero depende sí de la condición de su paciente. Es decir, puede ser más rápido que usted se vaya con él
y como su miedo es andar en avión, pues entonces váyase un viaje de aquí a Medellín. Eso podría ser parte como de su estructura de pensamiento. Pero eso también podría ocasionarle un daño No te si es escuchamos. sonido. ¿Ahí? Sonido. Sí, profe, yo sí lo escucho. Ya. Compártale a Joana entonces. Que entonces está muy ligado como a la habilidad que tenga su paciente y también a sus debilidades, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, no, pues claro, la desensibilización en vivo, sí, pero todo depende del paciente, porque puede usted ocasionar es un daño mayor. Entonces usted se sube al avión con él y ya después resulta que él desarrolló es una fobia mayor, porque la experiencia no haya sido positiva. Por ejemplo, usted esperaba que el vuelo fuera, como es un vuelo corto de aquí a Medellín, y entre 15 y media hora usted ya está allá, ¿sí? Entonces usted piensa que sí, pero resulta que hubo turbulencia o que hubo lluvia, cosas que usted no consideró dentro del proceso, se pinchó el avión. Entonces, eso puede ocasionar entonces un mal mayor. Por eso acá, digamos, lo que se indica es empezar por el asunto de la imaginación y de todo este proceso de la imaginería y irlo escalando. De hecho, ya la desensibilización en vivo podría ser parte de su estrategia, pero la parte final. ¿Mm? Entonces, las dos son eficientes, depende de las condiciones de su paciente y del plan que usted haga con él. ¿Sí? Muy juiciosos con eso. Les cuento que podría causarse un daño adicional, es decir, podría ocasionar mayor resistencia, podría escalar más el temor, donde en condiciones como en el caso del ejemplo sucediera algo de eso, que si él está confiado, confía en su paciente, además que podría romper la relación terapéutica, eso hace parte como de las contraindicaciones, que usted lo va llevando el avioncito y la experiencia no fue positiva, pues entonces él hace una asociación de experiencia poco positiva y acompañamiento del terapeuta. Entonces, además pone en riesgo la relación terapéutica. ¿Listos? Entonces aquí mira, tenemos un ejemplo de un señor con 40 años que tiene miedo a las alturas, llegó de la guerra y lo más curioso es que era aviador, o pues estaba en la Fuerza Aérea, pero por algún motivo entonces desarrolla una fobia justamente al asunto de las alturas. ¿Listos? Entonces mire el ejemplo cómo es, claro, yo aquí digamos que hice, hay versiones largas y versiones cortas, pero pues versiones para diapositivas tocaba encontrar. En el que usted hace la estructura de la escena, por ejemplo, mire, la número 1, tiene planeado trabajar en el techo, sus manos están en la escalera, tiene un pie en el primer escalón, es la escena 1 y él va a decir, eso me causa un nivel de ansiedad 1. Ah, bueno, está bien. Entonces, no, yo lo puedo empezar a graduar, ya vamos a ver de diferentes formas. Entonces, en este caso yo le puedo decir, listo, ¿cómo se le causa 1? Entonces vamos a decir que usted da 2 pasos en el escalón o sube tantas escaleras o como en este caso está a la mitad de las escaleras y además mira hacia abajo, ¿cierto? Entonces él dice, sí, que le da una ansiedad 2, puede ser, yo le estoy ayudando a graduar. Como él me dice, no, la primera escena sería las manos. Ah, ok, entonces ¿te parece que la segunda fuera subiendo 1 o 2 escaleras? ¿Qué ansiedad crees que te causa entre 1 y 2? No, entre 1 y 10. Ah, sí, creo que 2. Bien, hasta ahí estoy empezando a construir. ¿Listos? Puedo poner otras escenas diferentes, miren, que empecé con la escalera diciendo que estaba muy bajo y muy alto, pero aquí meto otra escena, está usted manejando, está haciendo otra actividad y va subiendo, ¿cierto? Ahora, no solamente que va subiendo en el nivel 4, sino que además tiene un precipicio o un voladero, pues a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? O que está cerca al borde de un precipicio a tantos metros o a menos metros, y yo voy chequeando con él, pues qué es lo que le causa mayor o menor ansiedad, miren. Se está acercando a la cima de una montaña, entonces él me dice, sí, eso me da como 7 de ansiedad. Incluso usted podría agregarle más contenido, pero depende de la situación del paciente. O sea, si es un montañista, si sabe escalar, si está subiendo Monserrate, si está subiendo en periférico, en funicular, en no sé qué, en teleférico, perdón, en funicular, etcétera, ¿cierto? O está en un avión, si él tiene nociones, por ejemplo, sobre la altura, entonces le voy diciendo a 10.000 metros, o a 10.000 metros, además con lluvia y turbulencia. Entonces yo le voy ayudando como a graduar, 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 hasta que llego a la situación final que le está buscando modificar, como ya sabemos que es específico, dice trabajar en el techo. Entonces, en este momento está trabajando en el techo. Ahora, ¿qué se dieron cuenta en esta escala?
¿O de qué se dieron cuenta en esta escala? Mire, empezó por aquí, ti, 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 y terminó por acá. Pues yo vi que que a medida que la altura, que a medida que usted le ponía una situación, la altura iba aumentando. Entonces, para ver cómo él manejaba su ansiedad a medida que esa altura aumentaba, ¿no? Sí, ahí hablamos también en términos de altura. ¿Qué otra cosa? En términos de, eso sería como la magnitud. ¿Sí? También variamos la escena, ¿no? Porque una cosa es subiendo la escalera y otra cosa es montándose en el avión y otra cosa es montando y subiendo la montaña y otra cosa es estando en el risco. ¿Y qué otra cosa notaron ahí? ¿Sería como un cierto margen o grado de peligro para el paciente? Hay un cierto grado de margen de peligro para el paciente. ¿Y qué otra cosa? Ujú. Señor, señora, hablaron como dos personas a la vez, no escuché. Listos, entonces, aquí lo primero que yo noto es que después de haberles dicho que la escala usual tiene hasta 10 puntos, esta escala tiene 14. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sé, que de pronto se inspiró con las Pues que de situaciones. pronto se dio cuenta que no le estaba haciendo muy funcional las primeras y pues al tratar de hacer otras más cosas extendió el proceso, ¿no? Pura inspiración. Listos, claro, es posible que en algunos casos la escala, digamos, simple no sea suficiente. Por ejemplo, cuando usted nota que la persona llega a un 10, pero que posiblemente o probablemente realmente está de cierta forma falseando el resultado, es decir, que dice que es 10, pero no ha alcanzado como su máximo de ansiedad o la meta o el objetivo que realmente se supone que persigue. En este caso, entonces, usted puede hablar o conversar con el paciente si es que hacen falta escalas intermedias o cuando existe demasiada distancia entre un número y otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como existe demasiada distancia, por ejemplo, entre que yo voy entrando al salón y eso digo que es un 9, perdón, y eso digo que a la universidad y eso digo que es un 1 y la segunda escena es ya exponiendo, entonces si el objetivo es exponer, es posible que usted hipotetice, no, o sea, me hacen falta muchas escalas intermedias, ¿sí? Y necesito hablar con el paciente para poder regraduar eso. Entonces, en ese caso es posible que usted necesite incluso aumentar un poco el número de escalas que están necesitando para poderlo trabajar. Este es un caso más simple. En este caso es un casos de la vida real. Universitaria de 24 años, tiene ansiedad ante los exámenes, entonces yo lo puedo graduar de esta manera. Mire, ¿qué pasa 4 días antes del examen? Entonces, no, pues 4 días antes del examen yo estoy relajada. Esto sería un colombianismo. Casi todos nos sentimos de esa manera cuando tenemos que presentar un trabajo o algo y falta todavía una semana, ¿cierto? Relax, no pasa nada. Listo, y cuando van 3 días, bueno, esa puede ser la escala 2. Mire que aquí la estamos graduando en la magnitud de la cantidad de tiempo que hay disponible para presentar el examen. 2 días antes, ¿sí? Un día antes, la noche anterior, es una graduación que tiene que ver con el tiempo al que se enfrenta la persona. Usualmente la ansiedad, digamos que podría presentarse o días antes o antes y durante la ejecución desaparece. O es decir, hay personas que se sienten muy ansiosas antes del evento, de la situación, se comen las uñas, pero cuando ya están en la situación, se relajan. ¿Mm? Y el caso contrario es también cierto, hay personas que están súper relajadas. ¿Sí? De hecho, yo he tenido varios chicos en clase que, relax, ¿eso para qué? No, eso todavía faltan 15 días. Eso no sé qué. ¿Sí? Pero cuando ya están en el examen, entonces ahí sí, ¿qué pasó con el relax? O cuando ya tienen que presentar el trabajo, entonces ahí sí, voltean por todos lados, se les olvida qué pasó con el relax. Entonces, usted tendrá que mirar cómo gradúa esa cadenita. En este caso, entonces, lo estamos mirando en términos del tiempo, ¿cierto?
Empezamos 4 días antes y luego ya a partir del punto intermedio, mire, ya la hoja del examen ya la puso el profesor boca abajo, entonces eso qué tanta ansiedad le causa, ¿sí? Ya sabemos que en este caso la niña sí estudió y está ansiosa porque es un temor que es irracional, es decir, no tendría por qué tenerlo si estudió, en teoría, ¿cierto? Y está esperando la distribución. Mire que aquí hay una cosa que es interesante. En el punto 6, la hoja del examen ya está boca abajo sobre el puesto de trabajo. En el punto 7, se está esperando la distribución de hojas del examen. A ella le causa ansiedad, según ella, la 6, que la hoja ya esté ahí, y la 7, que estén distribuyéndose las hojas de trabajo. ¿Listos? Y la ansiedad 8 está ante las puertas del salón. O sea, le causa más ansiedad estar entrando al salón que estar sentada esperando la hoja. Y está en el proceso de contestar, eso ya le causa ansiedad. Pero mire lo curioso. Según esta escala, a ella le causa más ansiedad estar de camino a la universidad que estar en el proceso de contestar. O a ella le causa más ansiedad estar de camino a la universidad que tener la hoja del examen boca abajo en el puesto de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que puede ser un factor externo aparte de la universidad el que le cause la ansiedad? ¿Podría ser en términos de causas? Sí. ¿Esta escala está bien o está mal? Está mal, ¿Por qué, Jenny? porque se debería trabajar más sobre lo que mayor lo que la causa, la situación que mayor le causa ansiedad, que es camino a la universidad un día de examen. ¿Quién da más? ¿Nada? Todos Jenny, todos dicen Jenny, Jenny, Jenny. Yo mira a ver ya. Espérame. ¿Ya se durmieron? ¿Les pongo el perrito? A ver, ¿qué se hizo? No. Ah, no se deja ver. Nada, profe, estamos aquí atentos a tu clase. Se despertó y dijo eso, ahorita sigue durmiendo. Andrea Arias, ¿qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? Ya de vez en cuando escucho uno por ahí roncando. Desde que ronquen arriba y no abajo, todo bien. Bueno, esas son las ventajas del internet. Que se escuche, pero no se sienta, no se sienta más. Listo. ¿Entonces nadie da más? Listo, chinos. Jenny siempre la más juiciosa. Calificar participación. Uy, decía Jenny, mi esposa. Carita feliz para Jenny. Carita feliz para Jenny. Ah, bueno, sí, carita feliz para Jenny. Jenny. Ay, venga. Respuesta, profe. ¿Cómo? Ya un segundo. Listos. Entonces, Ave María Purísima. Soy nuevo en Teams, perdón. Listo, entonces ya vimos un ejemplo en el que recuerda que es posible que usted necesite ampliar la escala porque se da cuenta que de pronto el paciente no ha sido lo suficientemente preciso con algo y usted necesita subirse un poquito más. En este ejemplo, entonces, que es un ejemplo muy común, usted va a encontrar algo que de pronto lógicamente no sea correcto. Es decir, ¿cómo le va a ocasionar mayor ansiedad estar de camino, ¿sí? que estar sentada y que le pongan la hoja? Estas son observaciones que usted puede hacer con el paciente. ¿Me estás diciendo que te causa más ansiedad estar llegando a la universidad que estar sentada? En este caso, la respuesta era sí, ¿cierto? Siempre y cuando entonces usted tenga la oportunidad de chequear con el paciente, la escala no tiene que tener una lógica para el terapeuta. La escala tiene una lógica para la ansiedad del paciente. Es decir, que en ese sentido la escala es correcta en tanto que es el paciente el que define qué es lo que le causa más ansiedad. Por eso les decía, mira, hay gente que si sabe que, por ejemplo, tiene que presentar las pruebas Saber Pro en 3 meses, ¿sí? Se relaja y
no, son 3 meses, no pasa nada. Y el día antes quiere aprenderse todo, es lo más curioso. Entonces la noche anterior ahí sí le da por estudiar, profe, ¿qué libro me recomienda? ¿Cómo fue que dijo? Me manda las diapositivas, ahí sí, porque el día siguiente, entonces ahí se le dispara la ansiedad, ¿sí? Y otras personas que es lo contrario, ¿sí? Se preocupan 3 meses antes, o se preocupan 3 meses antes, y cuando llega el momento, ¡pum!, se relajan como si se desconectaran. Oye, marica, pero mañana tenemos el examen. Sí, pero no, normal, relajados, frescos. Es algo como lo que me pasaba a mí a propósito de Viviana, que también entrenaba taekwondo cuando competía. Tum, 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 tum. Me llenaba de ansiedad cuando venía la competencia y entonces el combate y toda esa vaina, y entonces me ponía a entrenar juicioso y sí, lo que sea, me lastimaba los brazos y todo entrenando. Pero cuando ya entraba al proceso y al combate, eran mis compañeros los que estaban todos ansiosos y pues yo estaba como relajado. Entonces, esto es para decir que la ansiedad, lo que decíamos al principio, se presenta en formas subjetivas cuando nos enfrentamos a situaciones de desensibilización sistemática en la que el principio es que existe una irracionalidad sobre el suceso, es decir, que legítimamente ella estudió, está preparada para hacerlo, pero justamente como el temor hace parte de ese grupo, ¿se acuerda que evaluamos al principio que era irracional? Es muy común que la escala también sea un poco irracional. Entonces usted dice, no, pero no tiene sentido que usted al cuarto día esté ansiosa y al primer día pues ya no lo tenga. Pues tiene sentido para ella, ¿cierto? Y por eso nosotros le vamos a enseñar a hacer autoobservación. Entonces ella lo puede decir con algún conocimiento de causa. Ah, es que yo ya sé cómo es un cero. Y entonces a mí me causa ansiedad mayor, ¿sí? Saber estar en el cuarto día o saber que voy para la universidad porque ya tengo esa educación. Entonces por eso hace parte previa del proceso educar a la persona en hacer observación o más bien autoobservación de sus reacciones. ¿Listos? Entonces este ejemplo estaría correcto en la medida que es la persona la que construye cuál es su escala de ansiedad. Si esa es la forma, si esa es la escala que la persona considera, hasta ahí sería correcto. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes adicionales? Que hable ahora. Profe, adicionales, yo tengo una duda. Este año ya no se hacen esas pruebas ECAES para los que queremos graduarnos, ¿cierto? ¿O cómo es eso? ¿Le causa ansiedad? Profe, la verdad a mí eso sí me da cosa. 4 días antes o un día antes. Bueno, no lo sé. Yo, si quieres, lo averiguo, me acuerdas y yo pregunto cómo es, porque sé que hay muchas, digamos, a nivel nacional se aplazaron muchísimas cosas, muchísimas. Ustedes lo saben por experiencia propia, pero entonces hay muchas actividades que se han aplazado o que se han reducido a realizarlas de otra forma. Entonces, si les interesa, yo supongo que a ti, de pronto a Edgar, no me acuerdo quién más tengo por ahí penando con Sí, esas profe, cosas. porque me salió, o sea, me haría falta eso para poderme graduar si quiero este año. Si no, Y viste que ya en estos días, Sí, profe, porque yo estoy penando con algunas cosas. esta semana se graduaron unos compañeros de ustedes por internet, ¿sí los vieron? Ay, pobrecitos. sí, se graduaron los que entraron conmigo. Sí, yo tengo varias compañeras que están llorando porque les llegó el acta de grado por Por correo, internet. qué pecado. Ay, claro. No, no, sí, yo las he visto. Pues ahí sí hay que, ¿cómo se llama eso? Reponer esa celebración en algún momento. Pues sí he estado mirando por Facebook que ponen sus actas y todo. Sí, después celebramos. Pues sí, nada que hacer. Quédate en tu puta casa. Es el principio en este momento. Entonces, si te interesa ese particular, me escribes y yo averiguo, digamos, con la jefe o eso, pues para darte alguna razón concreta. ¿Listo? ¿Algo Sí, más? profe, yo también estoy interesado en eso, profe, saber qué pasa con los ECAES y eso, porque está uno gringo por ese lado. Listo, me recuerdan y con mucho al WhatsApp y con mucho gusto Sí, yo escalo eso para averiguarles. listo, profe, gracias. ¿Algo otra duda? Profe, la sensibilización sistemática, eso también se hace, digamos, con la de la realidad virtual y eso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues resulta que esas serían herramientas a disposición de esta generación, que sí, de hecho ya se han realizado, digamos, algunas experiencias basadas en el uso de algunos periféricos en los que el sonido y la visión, digamos que son principal fuente de estimulación de eso.
Y claro, seguramente ya hay algunos programas en los que se puede hacer una sensibilización un poco virtual. Esa sería, digamos, parte como de las ventajas de esta tecnología, que, digamos, diferente de la sensibilización en vivo, pues uno puede hacer una sensibilización virtual antes que hacerla en vivo. Entonces, que si se puede hacer uso de eso, por supuesto. Ya debe haber gente en muchas universidades realizando ese tipo de actividades, me parece muy interesante. Digamos que de hecho podríamos averiguar si existe algún equipo al que podamos acceder. Yo soy la soy Marín. ¿Cómo? A mí nunca me han dicho nada, por ejemplo. ¿La ¿Quién? Marina quién le dijo? Ah, no sé, sabe que Marina es. Edgar, por favor, apagase el micrófono. Sí, perdón. Yo sí, Marina no le dijo nada a Edgar. ¿Listos? ¿Algo más? No. Entonces, yo creo que María. ¿Listos? ¿Ya? ¿Algo más? Listos. Entonces, lo que sigue, pues vamos a adelantar. Está intentando hablar, pero que no se le escucha. Es que María Alejandra Mendoza, creo. María Alejandra, señora. ¿Me escuchas? Ya, sí te escucho. Espera, cosa que... Pues con respecto al ejemplo que tú estabas dando, pues a veces quizás a uno le genera dudas, digamos, por la categorización que hizo la persona, pero lo que uno podría hacer ahí pues es corroborar la información con ella, o sea, corroborar si realmente ese es el orden de la categorización que va a realizar. Sí, por supuesto. Es decir, uno tiene que chequear en ese caso si el orden es correcto, si se necesita realizar alguna recategorización. La recategorización en este caso sería reordenar las prioridades o si se necesita aumentar alguna escala, como en el caso del ejemplo anterior. Entonces, la primera alternativa sí es chequear con el paciente para que él sea consciente y diga, ah, sí, mucha bola. Pero, digamos que también, es decir, no hay que hacerlo sentir mal, chequear con él. No es como decirle, oiga, pero es que esto es ilógico. Pues, no importa, es decir, si él lo maneja de esa manera, está correcto. Entonces nosotros podemos hacerle como un eco o como una devolución de lo que él me está diciendo para que él cognitivamente lo evalúe y sea quien tome la decisión de decirme, ah, no, creo que esta mejor iría arriba y esta abajo. Ah, ok, ¿listos? Esas, digamos, serían las precisiones durante el proceso. De hecho, cuando se está empezando la desensibilización también, usted podría notar que él le mencione ansiedades de índole diferente. Entonces ahí es donde usted evalúa si le pone otras unidades adicionales o no. Entonces podría causarle a usted extrañeza, pero es más o menos común que la persona lo coloque en forma irracional. Entonces, como dice Alejandra, es cierto, usted puede chequear con su paciente si es correcto el orden antes de irlo a aplicar y si la persona definitivamente sí, pues a mí me ocasiona mayor ansiedad es estar de camino a la universidad por algún motivo, porque me pongo a pensar, usted ya eso lo va a analizar en las escenas que la persona escribe, me pongo a pensar en ello y entonces me imagino a mi mamá o voy con mis compañeras y ellas van hablando de las respuestas, eso de pronto sea una experiencia muy común entre ustedes, que usted de pronto sale con cierta seguridad de un examen, pero escucha que el otro no le puso B, sino C. La experiencia puede ser similar durante el trayecto, entonces que alguien está diciendo, ay, sí viste la página 20 que decía esto, mientras usted pensaba que decía otra cosa, y ese tipo de situaciones, por ejemplo, serían las que usted chequearía, si es que es eso lo que más le ocasiona ansiedad, estar escuchando otras personas hablando sobre el mismo examen, etcétera, y usted puede hacer las modificaciones correctas. ¿Listos? Técnicamente, el entrenamiento asertivo, entonces, es otra actividad que va de la mano, como lo explicamos al principio, con el asunto de la sensibilización sistemática. Es importante a veces que usted pueda determinar si es que lo que tiene la persona es una dificultad para comunicar en forma eficiente lo que siente o tiene una dificultad diferente. Entonces, en este caso, aparece la oportunidad de aplicar un entrenamiento asertivo, eso es que la persona tenga la posibilidad de comunicar en forma eficiente lo que siente sin guardar nada y que eso no le ocasione perjuicio, pero de la forma tan correcta que no se nos pase a lo contrario, que es tan expresiva y expresa Porque es lo cosas que hay. ¿Señora? ¿Qué pasó?
o es tan expresivo o es tan sincero, decía una compañera, es que yo soy sincero y digo las cosas como son. Y a veces lo que sucede con este tipo de personas, que fue lo que ya le dije, tú dices las cosas como a ti te parece que son, pero eso no te da derecho a decírmelas a mí porque eso no quiere decir que yo las quiera escuchar de esa manera. Entonces, si se torna hiriente, también es un factor, digamos, impositivo. Y usualmente nosotros, digamos, transitamos en esos tres elementos. Entre ser pasivo, ser asertivo o ser agresivo, usualmente funciona en términos de la comunicación, el desempeño que podemos tener respecto de algo o alguna situación en la que necesitamos comunicarnos en forma eficiente. Y además que hay una discusión que es bastante interesante sobre eso, y es que si la asertividad es una acción generalizada o si no lo es. Es decir, una persona que diga, sí, yo digo lo que pienso y ya, es posible que lo diga de forma eficiente en todos los contextos o no. Entonces, algunos dirán, bueno, es que una persona es asertiva generalmente y pare de contar, y otros dirán, no, lo que pasa es que uno lee contextos, sobre todo cuando se leen contextos, uno puede ser asertivo en algunas situaciones, pasivo en otras y agresivo en otras. Usted reflexionará sobre eso, por ejemplo, si la forma de comunicarse con sus familiares, con su pareja, con un profesor o con compañeros sea exactamente la misma y que usted pueda decir, siempre soy agresivo, siempre soy pasivo o siempre soy asertivo. Entonces, sobre eso se establecieron, digamos, dos miradas grandes al respecto de eso que ya vamos a ver. En términos generales, entonces, ese entrenamiento asertivo tiene que ver con la capacidad de una persona de expresarse abiertamente, en forma honesta, es decir, que no encubra sus sentimientos, sin temor a ser rechazada por lo que siente o por lo que piensa. Es decir, que esta sería como una habilidad que es muy vinculada a lo social, y que es relativamente importante para nosotros, ¿no? Ya se da cuenta usted que hay personas que se pliegan a otras, digamos, privilegiando la opinión, por ejemplo, de sus compañeros porque sienten que lo suyo no es importante o porque sienten que el otro es más inteligente o lo que sea. No a todos se les facilita en el asunto de expresar sus opiniones. Yo soy uno de esos, por ejemplo. O he sido alguno de esos, no a todos se les da de la misma manera poner su punto de vista al respecto de algo en una situación, y cuando el comportamiento es vicario, o sea, cuando la persona, digamos, tiene un aprendizaje de seguimiento del grupo, de seguimiento del líder, usualmente lo que hace es seguir al líder y un poco así, pues ahí voy. Es ¿qué vamos a hacer? Pues tú qué dices, tú qué opinas, porque a pesar de que la persona piense al respecto de algo, tiene dificultades para expresar eso. Entonces, usualmente cuando aparecen dificultades de esa naturaleza, los consultantes, pues, digamos, entrarán con el establecimiento de metas o propósitos conductuales que están relacionados con el manejo de odio, de las iras, de los resentimientos o de las dificultades para expresar todo eso, ¿no? O de las dificultades para expresar afectos o para manejar las formas en que los elogian. Hay personas que se sienten incómodas porque les digan cosas, por ejemplo, no sé si ustedes se sientan incómodas, por ejemplo, cuando alguien les dice, ay, tan bonita que está, o tan bonita que se ve hoy, tan linda que sea, o lo que sea. Eso para algunos representa un problema. Manejar, por ejemplo, un elogio es una dificultad para algunos. No saben cómo y a veces, digamos, responden en formas impositivas. Y eso que no estudié y eso que no sabía nada, como podría suceder en el caso en que la persona podría sonar presuntuosa o lo que sea, y eso que hice el mínimo esfuerzo, y eso que no ha visto lo que tengo en la casa, etcétera. Entonces, habría que mirar de qué formas modular esas maneras en que la persona asume la comunicación y entiende la comunicación de otras personas. En este caso, entonces, aparece el entrenamiento asertivo, que digamos que tiene ciertos beneficios a los que no acceden las personas que no tienen esa misma capacidad. El primer beneficio, pues, es el sentimiento de bienestar, es decir, contrario a esos sentimientos en los que usted siente que quedó algo pendiente por decir, por ejemplo. Por ahí compartida con una persona que a veces puede suceder eso, que en una discusión alguno de los dos siente que quedó algo por decir, no lo dijo por temor a herir o no encontraba las palabras eficientes, en fin, siente la persona que quedó como con algo ahí pendiente y, por ejemplo, por motivo de alguna otra discusión o alguna otra situación que no es tan grave, pues saca sus cosas porque quedó ese pendiente de poderlo decir.
Cuando las personas logran expresar en forma eficiente lo que sienten, entonces digamos que el primer beneficio sería ese sentimiento de bienestar, que por lo menos dije lo que tenía que decir, que digamos a mí me funciona mucho a veces en algunos contextos, sobre todo laborales, donde las personas sienten que no pueden decir lo que quisieran decir y siempre se queda como intermedio. Entonces a veces lo más saludable es listo, no se logró nada, no podemos cambiar, creo que lo compartíamos con Alejandra, con Lorena, bueno, con muchas personas de ustedes que a veces me expresan sus inconformidades. Yo les digo, eso está muy bien, que exprese lo que usted siente, eso está bien. No necesariamente eso implica que vaya a cambiar algo y eso no nos debe frustrar. Digamos que en principio usted por lo menos puede decir, listo, pues, le dije lo que necesitaba decirle, sé que no van a cambiar las cosas, así como a veces me reúno yo con mi jefe o con las decanas o con la decana nacional o con lo que sea, trato yo de explicarles cuáles serán los problemas asociados a ciertas tomas de decisiones o a ciertas situaciones, pero pues a pesar de que sé que no va a cambiar, pero pues no dejo de decir lo que pensaba. Entonces allí es donde se gesta, digamos, ese proceso de bienestar. Y el otro, pues, son el asunto de ocasionalmente lograr unas recompensas que son sociales, es decir, donde efectivamente, por ejemplo, se consigue un logro particular al respecto de ser como se es o de expresarse como se expresa, como por ejemplo el reconocimiento de otras personas. Cuando se hace trabajos en grupo, pues es muy común, por ejemplo, que sea alguien el que hable por todos porque el grupo entiende que este es el líder o que él es el que mejor comunica, y eso representa para algunos una recompensa social, o sea, saben que yo soy el que los representa, por ejemplo, y eso desde el punto de vista social, pues aparece como una recompensa. Bien, entonces aquí les coloco ciertas consideraciones iniciales. Lo primero es que no se trata de expresiones irracionales, o sea, de expresiones impulsivas e irreflexivas, aunque hace parte de la discusión porque empezó un poco por ahí, es decir, que las personas expresaran libremente lo que sienten. Actualmente no se concibe tal cual de esa manera porque pues, esa expresión puede ser hiriente, sí, entonces más bien modulada, y por eso la primera observación es que difiere de las expresiones de emociones en forma irreflexiva. Chicos, me están invitando como a una capacitación de alimentación saludable, eso creo que es de... bueno, yo les voy a empezar a pasar invitaciones, pero si usted los quiere hacer, actividades dentro del proceso para que las haga. Listos. Cierro paréntesis. Bien, se requiere, claro, que usted observe cuáles serían las consecuencias para el paciente de ser un poco más agresivo con su respuesta, modularla un poco y no ser tan agresivo, es decir, tratando de buscar la asertividad, necesito que el paciente no me corra el riesgo de fallar, digamos, en alguno de sus ámbitos sociales por alguna recomendación terapéutica que le dé. Por ejemplo, si el paciente consulta porque no es lo suficientemente asertivo para comunicarse con su jefe y yo le estoy modulando para que de pronto maneje un poco más esa comunicación, yo necesito hacer mucha observación de cuál va a ser la consecuencia de esas indicaciones que le estoy dando a mi consultante. Una de las consecuencias de que yo le indique que él puede expresar libremente lo que quiera en el momento que quiera, puede ser que se torne grosero con el jefe y eso le implique una toma de decisiones al jefe estilo chao, ¿cierto? Entonces, si le voy a ocasionar una consecuencia de esa naturaleza, aquí es donde aparece la observación. Necesita que usted sea muy consciente del espacio, del contexto donde la persona no es eficiente para comunicar lo que piensa y lo que dice, para poder realizar las observaciones y que eso no le cause perjuicio. ¿Listos? No se trata de entrenar a la persona que sea agresivo ni que sea impulsivo, ¿sí? Y hay diferencias, por decirlo así, entre esa asertividad y la espontaneidad. Es decir, que usted puede entrenar la asertividad y dentro del proceso usted, digamos, profundiza las fallas de espontaneidad. Es decir, por ejemplo, una respuesta que haya sido entrenada y aprendida muchas veces, digamos, si yo estoy, como por ejemplo en el caso de Jenny y la niña que estaba tratando de verse con su novio, con su exnovio, que no sabemos, que parece que a estas horas ya deben ser 3, estoy entrenando las formas adecuadas en las que ella comunique con él lo que siente. ¿Cierto? Si estoy trabajando las formas en que ella comunica con él lo que ella siente, es posible que yo utilice las técnicas de espejo, las técnicas de modelamiento de la conducta, de repetición, etc.
Entonces yo lo que estoy, bueno, en términos generales, ensayos de la conducta, así es como los llamamos nosotros, digamos, desde el punto de vista conductual. Estoy ensayando, entonces yo soy su novio. ¿Qué me va a decir? Entonces yo le digo, hola mi amor, estás muy linda, ay, tan bella que te ves hoy, hace mucho tiempo no te veía, camine para allí y le digo una cosita. Entonces, ¿usted qué diría? Entonces, ella está ensayando las respuestas. Como las está ensayando, entonces eso de ensayarlas, digamos que va en contra o en detrimento de la espontaneidad de la respuesta. Ella está pensando cómo responder, entonces eso le resta la espontaneidad. La respuesta no va a ser espontánea, va a ser entrenada. Entonces, por eso dice acá un poco que el entrenamiento y la asertividad, entonces, implica esas dos cosas, pues tratar de que las respuestas instauradas en principio van a ser entrenadas, pero la idea es que lleguen a ser espontáneas. ¿Listos? ¿En qué momento se aplica ese procedimiento de entrenamiento asertivo? Pues cuando la persona se siente inhibida de alguna forma, es decir, cuando la persona no comunica en forma eficiente lo que siente. Sería el caso de Jenny Suárez Borja, por ejemplo, con tu paciente, ¿sí? En ese caso es posible que la señora tenga muchas cosas que decir, pero está inhibida de decirlas por muchos motivos, es decir, siente que no se puede comunicar en forma eficiente por algún motivo. Su comunicación entonces será pasiva o será agresiva y eso hace parte del proceso. Sería en el caso de Angie, por ejemplo, que puede ser que su comunicación sea tan agresiva que la pareja lo siente como una ofensa y entonces hace que se escale de otro tipo de cosas, como por ejemplo la ira o las respuestas agresivas, y no sea eficiente. Entonces habrá que ver en qué momento aplica. Entonces puede ser que exista inhibición, puede ser que exista timidez, entonces la persona se pliega al grupo, lo que diga el grupo, ¿qué hacemos? No sé. ¿Qué temas podemos posponer? Cualquiera. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Digan ustedes. Entonces esa persona nunca opina por alguno de esos motivos, está inhibida o es tímida o lo que sea, y pretende mejorar eso, ¿sí? O sea, no es que usted vaya, cuando hacemos estas cosas, usualmente usted ubica a un compañero que lo es, o a sí mismo piensa que lo es, pero eso no implica que la persona quiera cambiar, ¿cierto? Entonces, si hace parte de sus metas terapéuticas, pues por supuesto procede. En grupos, por ejemplo, trabajar el asunto de la comunicación asertiva también es posible. En presencia de la ansiedad, cuando esta ansiedad es producto de esa falla en la comunicación, ¿sí? O esa dificultad que tiene la persona para expresar lo que siente. Entonces ya sabe que va a hablar con su pareja, pero entonces se siente ansiosa, ¿sí? Y esa ansiedad no es por un temor, sino porque ya no sabe cómo decirle que ya no quiere seguir con él. Esa quiere ser asertiva, pero entonces sabe que van a discutir, etcétera. Entonces, ahí es cuando usted tiene que tomar, digamos, una decisión, mirar si desescala la ansiedad o más bien hace un entrenamiento asertivo para revisar. Listos, también en casos de depresión podría suceder y también en casos de agresión, digamos que es donde usualmente este sería, digamos, el abanico de posibilidades donde más se utiliza y usted pueda tomar decisiones al respecto de estos que serían como los motivos de consulta en los que usted pueda aplicar su técnica. ¿Listos? Chicos, por tiempo hemos alcanzado el tiempo, creo que me emocioné mucho con la sensibilización sistemática. Aquí pues simplemente vamos a ver la técnica que digamos empieza con Salter. Salter digamos que se concibe como la persona que desarrolla las ideas del entrenamiento asertivo por primera vez, pero pues tiene el gran problema que el hombre se fue digamos en contra del psicoanálisis a ultranza y pues tuvo un problema que hace parte como de la época en la que él estaba en contra del psicoanálisis y es que muchos estaban permeados por el psicoanálisis, hasta los conocidos humanistas hoy en día. Entonces eso hizo como parte del desamor que tuvo y por eso de ahí para allá el señor Wolf, ¿cierto? Asumió, digamos, digamos, el liderazgo de la implementación de la técnica, pero arrancaríamos por ahí. Hace parte como de ese entrenamiento asertivo, les cuento que yo me leí un libro que me parece que ustedes lo podrían revisar si lo tienen por allí, que se llama Insúltame si puedes. Un segundo. Profe, todavía no te ves el libro del sábado pasado. ¿Señora? Todavía no te ves el libro del sábado pasado. ¿Cuál libro? Pues si no me acuerdan. Profe, pero
Es que no me acuerdo, ahí en el chat decía, pero no me acuerdo cómo se llamó. Ah, pues creo que ya sé, el de Mente y Cuerpo de David Shapiro. Ese. Vea, este también es un librito que le sirve para realizar como actividades relacionadas con la biblioterapia. Este librito, Insúltame si puedes, es un librito de J. Mario Valencia, ¿cierto? Y digamos que grafica en gran medida situaciones en las que uno pueda sentirse ofendido y con dificultades en las herramientas para poder responder, ¿cierto? Listos. Como respeto mucho el tiempo, creo que me excedí al principio. Entonces, y nos falta esto, aunque si queda ahí grabado, usted puede ir adelantando, lo puede ir mirando, de cómo es el ensayo de la conducta para abordar el entrenamiento asertivo. ¿Listos? El día de Hola, hoy, profe. señora. Profe, yo te hice una pregunta por el chat. Ah, pero ¿por el chat de aquí o por el WhatsApp? Por el chat de aquí, profe. Listos, entonces dejémoslo así. Vamos a empezar a introducirnos en el entrenamiento asertivo. Este librito de J. Mario, pues no es que sea específicamente eso, pero narra cómo sí hay pruebas de comunicación. Si hay pruebas de comunicación, habría que pues mirar, yo voy a mirar con mi asesora de la editorial, a cuáles tenemos dos editoriales, a cuál, digamos, podríamos acceder y para saber cuál podríamos utilizar. Y con eso entonces yo les comunico cuál sería, digamos, más eficiente poder pensar. Pero son de tipo autorregistro, ¿sí? Como por ejemplo, durante una charla usted asume A, el liderazgo, pone el tema, B, escucha primero antes de hablar, cosas de esa naturaleza. Son más o menos como para saber los estilos comunicativos de la persona. Entonces, más o menos se centra en eso el asunto de las pruebas. ¿Listos? ¿Qué otra duda? ¿Ninguna? Listo, No, chicos. señor. Listo. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, entonces, perdonen ustedes que me alargué un poco en el tema de la sensibilización, pero entonces trato de ser lo más específico posible para que usted, digamos, integre en sus fichas cosas adicionales a lo que ya sabe. Y pues, digamos que pretendo hacer lo mismo con todas las técnicas que vayamos a abordar. Entonces, voy a tratar de poder revisar 3 técnicas en la siguiente ocasión y ustedes pues les voy a pedir que estén pues súper conectados con eso para que una vez las podamos aplicar y vamos a ver si lo podríamos hacer por telemedicina, pues entonces ya usted tenga unas nociones muy claras sobre eso. Entonces voy a tratar de hacer 3 la siguiente sesión como para avanzar más rápido pero sin dejar como de lado la calidad de lo que quiero que vean, que es como la especificación, y que usted esté integrando eso en las fichas, ese es el propósito. Y ya durante esta semana pues voy a abrir el espacio para ponerme a ver los videos y ¿cómo se llama? Retroalimentarles, sino que lo que pienso es que lo que sería mejor es abrirles un buzón para que me suban los videos ahí y ahí escribir la retroalimentación, porque si no entonces me toca cada uno, que si no me lo envía al correo, que si otro me lo envía al WhatsApp, que si otro me lo envía, y ahí es donde me pierdo más. Acá cuando entro a la plataforma, pues estoy en una sola plataforma y les voy mirando. Yo les comunico entonces si tengo la oportunidad de abrir ese buzón para que lo revisen. ¿Listos? Ay, sí, chicos. Entonces, si no es más, mi bendición en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden entonces escribirme en el chat para poder, digamos, actualizar la asistencia. Y si tienen alguna duda adicional, entonces usted con mucho gusto me la puede whatsappear y lo vamos compartiendo. ¿Listo? Que pasen un feliz fin de semana. Se les quiere. Vale, profe, muchas gracias. Yo sí tenía unas dudas, pero pues le escribo directamente a su WhatsApp entonces. Ah, bueno, pero de la técnica. Profe, No. una pregunta en referencia a las Precisamente notas. el cuadrito que está pasando en este momento por... Ah, bueno, por... listo. Esa sí me la puedes pasar Es por que WhatsApp. necesito... Aló. Listo, esa sí me la puedes pasar por el WhatsApp, no hay problema. Listo, Según eso vale. me faltó solamente Paula Escobar. Entonces, Profe,
Señora En referencia a las notas y eso, Andrea Arias. o cómo se va a calificar este corte o qué onda. Sí, pues eso lo vamos a hacer basado en los trabajos que ustedes me han estado haciendo. Por ejemplo, como en los talleres que presentaron ayer, por ejemplo, como el asunto de la relajación, eso es lo que tengo que ir a mirar en la plataforma en Brightspace, digamos, dónde colocarlas para que sea más adecuado para ustedes. ¿Listos? Entonces, actividades se han hecho. Lo que pasa es que voy a mirar cómo hago para, digamos, ay, chino, se me volaron de una tarea que teníamos pendiente. Chao, Joana. Profe, porque se ha hecho lo de las fichas, se hizo el video de la relajación y se hizo otra cosa, no me acuerdo ahorita. ¿Esas serían las notas? Sí, de ahí van a salir las notas por lo pronto, ¿listos? Entonces no me preocupen que siempre y cuando pues tengamos ese tipo de actividades, pues vamos haciendo, ¿listos? La idea es que usted, digamos, abra un espacio entre todas las cosas que le están poniendo, que son académicas, y pues, digamos, cumpla un poco con esto, que haría parte como de su fase práctica, pero pues, que necesitamos como seguir conectados mientras tanto, ¿listos? Entonces de ahí van a salir las notas seguramente. También pues tendré que tener en cuenta las asistencias y eso, y ya las consideraciones especiales y particulares pues me las hará cada uno, ¿listos? Okay, Entonces, listo, profe. chicos, un gusto, voy a Gracias. dejar de Escribo más grabar, tarde, gracias. que estén muy bien. Profe, una Profe, pregunta, muchas nos podemos quedar unos minutos